Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy está con nosotros un hombre al que yo respeto profundamente. Vamos a hablar de economía, de política. Hoy vamos a hablar de un tema de fundamental importancia en primer lugar. Con gran experiencia, con gran conocimiento, que es el doctor Alieto Guadañi. Querido doctor, Hola. le agradezco mucho su presencia, como otras veces ha estado acá. Es un placer estar con usted. Bueno, muchas gracias. Y le iba a preguntar algo que estos días ha tenido bastante repercusión, trascendencia. En Nueva York, Naciones Unidas, el tema climatológico, el tema del clima, que es un tema de gran actualidad y de preocupación, sobre todo por lo que está pasando. Así que yo lo dejo que usted se explaye con total tranquilidad. Bueno, el secretario general de Naciones Unidas convocó a todos los miembros, que son 193, el día de ayer a una reunión en Nueva York para discutir los temas relativos al cambio climático. Esta reunión de alguna manera es preparatoria de las reuniones anuales, que esas son jurídicamente importantes, que comenzaron en la década del 90, ya van como 25 reuniones. La próxima va a ser en diciembre, en el mes en Santiago de Chile. Santiago de Chile. Donde se van a juntar todos los países. Ahora ya y después Chile. Sí. Ahora, ¿cuál es la gravedad de la situación? Mire, en Mauna Loa, que es una isla en Hawái, hay un sistema de medición de los gases contaminantes que rodean la Tierra, de dióxido de carbono. En este momento hay 415 partes por millón de este gas que rodea la Tierra. El televidente puede preguntar, ¿y esto qué es mucho o es poco? Bueno, antes de la Revolución Industrial había apenas 280. Y ahora hay 415 y en el último año aumentaron 2,5. ¿Cuál es la importancia de esto? Que hay una barrera crítica que no puede ser cruzada, que son 450 partes por millón. ¿Por qué? Porque toda la comunidad científica internacional dice que el día que lleguemos a 450 partes por millón, los desbarajustes climáticos van a ser enormes. Es bastante complicado, doctor, esto. ¿Cuáles son los desbarajustes? Los desbarajustes son incendios, sequías, inundaciones, temporales y el deshielo de los dos polos con la consecuente ascenso en el nivel del mar, poniendo en peligro a decenas y decenas de ciudades, no solo en Norteamérica, el caso de Miami o Nueva Orleans, sino también en el Caribe, en el norte de África, en la costa europea. ¿Y cuál es la causa de todo esto? Este fenómeno nace con la revolución industrial, porque hasta la revolución industrial el hombre no consumía combustibles fósiles. Claro. Y a partir de la revolución industrial comenzó a consumir, y por orden de maldad, voy a indicar cuáles son: carbón, petróleo, gas. Y al mismo tiempo comenzó a deforestar. Esta es una doble pinza, porque usted aumenta las emisiones y mata los árboles que pueden absorber las emisiones emitidas. Bueno, esta es la situación. A este ritmo nosotros cruzaríamos la barrera crítica entre 10 y 12 años. El Acuerdo de París que está vigente no tiene vigor, no es imperativo. Cada país termina haciendo lo que quiere, hace una promesa y luego la cambia. Y lo más grave de todo... No es vinculante con las decisiones que pueden tomar los países. No es vinculante, es sencillamente una recopilación de propuestas. Con el agravante que el segundo contaminador mundial no cree en nada de esto y sabotea el Acuerdo de París, como previamente había saboteado el protocolo de Kioto. Y el responsable de esto es el Partido Republicano de los Estados Unidos, que con Bush padre, que saboteó el acuerdo, el protocolo de Kioto, y ahora el señor que está ahora, Trump, que está liquidando Entonces, esta es la gravedad de la situación. Por esto es importante esta reunión que ha habido y la presencia de tantos chicos que luchan por su futuro. La semana que viene vamos a invitar a un correntino que venga a hablar del tema climatológico. Tiene 21 años y Naciones Unidas lo ha distinguido mucho. Muy bien, bien hecho. Ahora, no es fácil corregirlo porque usted necesita hacer una transformación, pasar de una economía contaminante a una economía verde.
Y esto exige muchísimas cosas. La primera de todas, y lo que voy a decir ahora, la mayoría de la gente no va a estar de acuerdo, es subir el precio del petróleo, del gas y del carbón. Porque en las economías de mercado la forma de reducir un consumo es la vía precios. Y alguien me puede preguntar, ¿pero usted qué pretende? ¿Hambriar al pueblo? ¿Que pague más caro la nafta, el carbón? No, que todo ese aumento de recaudación vuelva a la gente de una manera mensual, como vuelve en algunos países. En British Columbia, en Canadá, los impuestos ambientales todos los meses se devuelven a todos los contribuyentes. Y hay una propuesta en Estados Unidos, hecho por gente del Partido Demócrata, que dice que el día que se ponga ese impuesto, todos los meses hay que devolverlo. Y fíjese qué inteligente, per cápita, o sea, todos iguales. Igualdad absoluta. Igualdad. Pero si esto se hace, usted tiene un problema político y financiero enorme. 2/3 de las actuales reservas de hidrocarburos del mundo, que están contabilizadas y incorporadas a los balances de las empresas, perderían valor económico y tendrían que ir a cero. Una pérdida de capital enorme. Mire, querido doctor Alieto, lo que usted dijo hace un momento, de que a lo mejor a mucha gente no le guste, pero yo sostengo siempre acá y coincido con lo que usted acaba de decir. Lo que uno piensa, analiza, no puede estar equivocado, error, pero hay que decirle la verdad a la gente. Lo que uno realmente piensa y siente. No decir otra cosa para obtener réditos políticos. Yo creo que a la gente hay que decirle con total sinceridad lo que uno cree que va a pasar. Lógico, porque con nuevos sistemas de precios relativos usted tendría un cambio en muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el 10% de la carga del transporte en la Argentina se transporte por camiones? Claro. Y el ferrocarril solamente, perdón, el 90%, y el ferrocarril representa 10 nada más. En Europa el ferrocarril es la mitad de la carga, en Estados Unidos es la mitad de la carga. Nosotros hemos destruido el ferrocarril de carga. ¿Y cuál es el drama de esto? Que un camión contamina 20 veces más que un tren. Si usted transporta determinada cantidad de cereal por tren, la contaminación es muy inferior a la del camión. Al mismo tiempo, usted tiene que avanzar con energías limpias y además avanzar con reglamentaciones que disminuyan el consumo de energía. Por ejemplo, usted en Berlín no puede construir una casa si no le dan el etiquetado verde. Claro. La casa tiene que ser ambientalmente sustentable. Bueno, estas son cosas que jurídicamente se podría hacer en la Argentina. Se podría hacer en la Argentina. Doctor, con usted, como dije al comienzo, se puede hablar de economía, se puede hablar de política, se puede hablar de lo que está hablando del tema climatológico y podemos hablar de educación. Usted es un hombre que integra la Academia de Educación. Así es. Que tiene una sustancial importancia, porque sin la educación ninguna sociedad puede crecer y desarrollarse. Y acá le quiero preguntar esto del cierre de los colegios, cierre de esto. ¿Cómo interpreta usted y qué cree que hay que hacer con esto? Bueno, primero, cerrar los colegios implica consolidar la ignorancia de la población estudiantil y al mismo tiempo acentuar la distribución, la desigualdad. ¿Por qué? Porque los colegios que se cierran son los colegios donde van los pobres. Claro. Los colegios donde van los ricos no se cierran. Entonces, mientras más cierre usted colegios, más va a perjudicar a los pobres. O sea, al pibe pobre que vive en José Cepaz, usted lo perjudica, mientras que el pibe rico que vive en San Isidro o en Vicente López está a salvo de eso. Entonces, a mi juicio, hay cosas elementales que no hay que hacer. Por ejemplo, este año nuestro gobierno nacional decidió cerrar 60.000 escuelas, a la cual asiste 1 de cada 3 argentinos, porque a las escuelas van 15 millones de argentinos. Claro. Y sí, en todos los niveles, inicial, primario, secundario, y universitario. ¿Por qué? Y porque a alguien se le ocurrió que el 8 de julio había que cerrar esa escuela para hacer un feriado puente. Y que, que el 18 de agosto había que cerrar las escuelas porque había que hacer otro feriado puente. Usemos el sentido común. ¿Ustedes creen que los chicos argentinos saben qué pasó el 9 de julio del 16 en Tucumán? ¿No hubiera sido mucho mejor abrir todas las escuelas y explicarles a los pibes cuál es la historia de nuestro propio país? Y lo mismo ocurrió con el 18 de agosto. Hay que explicarle a los pibes quién fue San Martín, cuál fue el papel de San Martín, cuál es el sentido de la reunión con San Martín con Bolívar, fue la visión estratégica que tenía San Martín. No, hemos decidido
a pedido de la hotelería y algunas agencias de turismo, que la gente viaje. El grueso de la gente no viaja y el grueso de la gente está perjudicada por el cierre de las escuelas. Y además de todo eso, el grueso de la gente no sabe lo que tiene que saber obligatoriamente. Bueno, mire, yo siempre insisto con una cifra que es pavorosa. Usted suele pavorosa por lo que es y pavorosa porque nadie mueve, nadie parece ambientarse. En la última prueba PISA, que fue en matemática, el promedio de ignorancia en matemática es 25%. En Japón, China, Corea, los países asiáticos, la ignorancia en matemática es 9%. En nuestra república, la ignorancia en matemática es 66%. Pregunta, 66 a usted, nosotros, 9 allá. Pregunta, señor televidente, ¿dónde cree usted que va a haber inversión en el siglo XXI? Es un sueño creer que Vaca Muerta y la minería no van a sacar adelante. Bienvenida sea y ojalá prospere. Pero en el siglo XXI prosperan los países donde hay capital humano, porque es el siglo de la ciencia y la tecnología. Y lo estamos perdiendo porque no estamos fortaleciendo a la escuela. Claro, no funciona, usted cree, el problema de hace varios años a esta parte, ¿no, doctor? Bueno, lo que tiene usted es un retroceso muy grande. Todas las evaluaciones indican, en la década, hace 20, 30 años, el único país donde el nivel de conocimiento de los pibes era mayor a la Argentina, en América Latina, era el de Cuba. Cuba es imbatible en la escuela primaria. La Argentina era segunda. Ahora, en las últimas pruebas, Cuba no se presentó y la Argentina está octava. Casi todos los países sudamericanos tienen mejor nivel educativo que Argentina. Estoy hablando de Chile, estoy hablando de Perú, estoy hablando de Colombia, de Brasil, del propio Uruguay. Son problemas y el otro problema que tenemos, somos un país muy curioso, es el país en América Latina que tiene más estudiantes universitarios. El televidente puede decir éramos un poco líderes en Centroamérica. Pero vamos al punto. Somos el país de América Latina que tiene la mayor cantidad de estudiantes universitarios. Muy bien. Sí, pero somos el país de América Latina que tiene menos graduados universitarios. ¿Por qué? De cada 100 pibes que entran a la universidad en Colombia, en México, en Brasil, en Chile, se reciben 60, 65. Acá se reciben en las universidades públicas 27 y en las privadas 40. La mitad de los estudiantes universitarios de Argentina, después de estar un año en la universidad, no pudo aprobar más de una sola materia cuatrimestral. ¿Por qué? Porque es el único país del mundo, bueno, no es el único, Uruguay es igual, que decidió prohibir el examen de ingreso. Entonces el ingreso es irrestricto. Claro. Mucha gente dice de buena voluntad, y está bien que sea irrestricto, no le neguemos la oportunidad. No, usted le está negando la oportunidad porque le está negando que haga el esfuerzo en el último año del secundario de estudiar. Es lo mismo que usted diga, quiere correr la maratón de 42 kilómetros y no se entrene. Si usted corre 42 kilómetros y no se entrenó, al tercer kilómetro, listo. Ya terminó. Entonces, hemos tenido un sistema que compromete el futuro y engaña a los pibes. Eso es lo que estamos haciendo, destruyendo el futuro. Y usted hace un tiempo me dio, o nos dio, mejor dicho, a los televidentes, unos datos de los estudiantes extranjeros que están acá, en la primaria. Y si no recuerdo mal, usted manifestó que los mejores alumnos eran los bolivianos. Bueno, eso es en la escuela primaria. Bueno, 14 años. Ese fue un estudio muy, muy interesante que estudió el comportamiento en las escuelas de la zona de La Matanza, a lo largo del Riachuelo, ¿no es cierto?, del lado de la provincia y del lado de la capital. O sea, más bien escuelas públicas de chicos humildes. Y estudió 4 grupos. Primera generación de paraguayos, primera generación de peruanos, primera generación de bolivianos y argentinos. Argentinos. Y en todas las pruebas, cualquiera sea la característica, los bolivianos van primero. Las familias bolivianas que tienen la tradición incaica y aymara son muy respetuosas de la escuela, muy respetuosas del trabajo. A veces se le va la mano, o sea, los chicos bolivianos comienzan a trabajar muy, muy temprano, pero son los que mejor le van en la escuela y seguramente los que tendrán mejor futuro. Serán los que tendrán mejor futuro. Claro, porque estudiando es la forma de ir forjando su futuro. Bueno, ese fue el gran papel de la inmigración argentina, donde la inmigración argentina, la vieja migración argentina, de los judíos, de los árabes, de los italianos, de los españoles, privilegiaba la escuela. Mi hijo es el doctor de Florencio Sánchez. Y eso potenció el crecimiento de la Argentina. El avance de la educación argentina en el siglo XX fue enorme.
Nosotros teníamos más alfabetización que Italia, que Grecia, que Portugal. Era impresionante. Por eso da pena el retroceso, ¿no? ¿Y el retroceso a qué cree que obedece, doctor? Que los actores, ¿Usted no cree que los padres desaparecieron del debate y hoy el debate se da entre los funcionarios públicos y los dirigentes gremiales? Pero los dirigentes gremiales representan intereses propios de ellos, pero no los intereses del futuro, sino Baradel, que es un gran dirigente gremial, repondría los días de clase perdidos, porque él tiene derecho a hacer huelga, pero el día que hace la huelga, él tendría que reponer ese día de clase perdido, porque si no lo repone, el que paga el pato no es el ministro. Si el ministro no tiene problema, o el subsecretario, si mandan los chicos a escuelas privadas, es el chico pobre. Debo decirle que hay una ley argentina del año 2004 que obliga a reponer los días de clase perdido. Ningún gobierno, ni de la ciudad de Buenos Aires, ni de la provincia, ni de ninguna provincia argentina, nunca repuso los días de clase perdido, violando claramente... Los 180 días, eso que tanto se habló, no se cumplían. Nunca se cumplieron. Usted incluso habló alguna vez de que los sábados tendrían que haber habido clases. Bueno, para reponer, digo. Bueno, cuando fue el terremoto, los terremotos en Ecuador, se perdieron una semana de clase en la zona sísmica y las repusieron los sábados. Y alguien puede decir, pero no, eso está mal hecho. ¿Cómo está mal hecho? La pregunta que se tiene que hacer usted siempre en educación, ¿esto es bueno para los pibes o es malo para el futuro de los pibes? No para el presente, para el futuro, ¿no? Esa es la clave. Perfecto. Entonces, los pibes pierden la batalla, no tienen voz ni voto, y los padres más preocupados, ¿sabe cómo reaccionaron? Sacaron los chicos de las escuelas públicas y los llevaron a las escuelas privadas. Mira, a ver, le pregunto una cosa, doctor. ¿Usted no cree que tuvo algo que ver con el tema del retroceso de la educación? Cuando se eliminaron los cuadros de honor, por ejemplo. Porque se terminó la competitividad. Claro. No había el espíritu de progresar y ser mejores. No, seguro. Por eso a mí me causa a veces gracia la posición de muchos sectores de izquierda argentina que están contra todo ese tipo de cosas. Cuando usted mira la tradición de la Unión Soviética, la de donde gobierna el Partido Comunista, que es en China o en Cuba, cómo los cubanos privilegian y, por ejemplo, premian a los mejores estudiantes. Es que es loco, esa es una cuestión... Estimulan el futuro. Es claro, y hace que la gente se preocupe en mejorar y en progresar. Claro, mire, por esto yo admiro desde el punto de vista educativo a Correa, el que fue presidente de Ecuador. Cuando él puso el examen de ingreso a la universidad, puntaje máximo 1000 puntos, con 550 entra en cualquier carrera, filosofía y letras, derecho, ciencia económica, pero en medicina y en pedagogía, o sea, docencia, necesita 800. Y si tiene 900, no entra. Le dan un cheque de $200.000 y lo mandan a estudiar a la mejor universidad del mundo. Mi doctor querido, nos quedan 2 minutos y como yo dije al comienzo, con usted podemos hablar de varios temas. ¿Cómo ve el futuro argentino hoy que estamos en septiembre, 25 días? Bueno, siguiendo con el tema educativo, yo creo que hay que empezar por lo más simple, lo más elemental. Cumplamos la ley. La ley dice 180 días, hay que cumplirlo. La ley dice jornada extendida a jornada extendida. No puede ser que un chico chileno que esté en 4º grado haya tenido más horas de clase que un chico argentino en todo el ciclo primario. Así que lo primero que hay que hacer, no hay que hacer ningún discurso. Cumplir las leyes que ya están votadas. Exacto. Y si no se pueden cumplir, hay que pedir la derogación. Exacto, y hacer otra cosa. Hacer otra cosa. Pero resolver el tema, porque en educación no podemos tener aspiraciones a... No, pero además no hay tiempo que perder, porque los otros, el resto del mundo, encabezado por los asiáticos, viene a una velocidad enorme. Un chico ignorante en Vietnam sabe más que un chico instruido en la Argentina. Y estoy hablando de Vietnam, que hace 30 años estaba en una guerra feroz contra Estados Unidos. Es realmente preocupante. Claro que sí. Doctor querido, le agradezco enormemente su presencia hoy en Corriente de Pensamiento. Muy bien, gracias. Así que sigamos analizando y estudiando los diversos temas, pero cumpliendo, como usted dijo hoy, aunque no parezca bien lo que uno dice, yo creo que hay que decir la verdad a la gente. Sí, señor. Le agradezco muchísimo, doctor querido, ¿no? Muy bien. Muy amable. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones.
Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Conocer la adversidad fue lo que hizo que la dejen atrás. Por eso en Toyota apoyamos el desarrollo de los atletas argentinos. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. La verdad que Ini es una genia, como nos está ayudando a organizar la casa. Y ahora en esta caja, ¿qué hay? Ah, las cartas de Claudia. Sí. ¡Ay, qué amor! Fácil, hay como 40 mazos. Tarot, españolas, póker, todo. ¿Tengo un truco? Mirá, elegí una. Cualquiera. ¡Opa! Ah. ¡Osmar! ¡Se nos cayó una carta! ¿A quién que la vayas a buscar vos, Ini? Hacé todo desde tu celular. Hacete Galicia. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. El doctor Alieto Guadañi ha mencionado el tema de lo que está ocurriendo en Naciones Unidas con respecto al tema de los problemas climatológicos, un tema de total actualidad. Pero vamos al otro tema también, que es el tema educativo, y uno queda preocupado cuando ve que en ese aspecto, cuando éramos los líderes de Latinoamérica, hoy no estemos en las mismas condiciones. Este no es un tema de hoy, o de este gobierno, o del anterior, viene de varios años a esta parte. Yo pienso que, como lo dije claramente, y lo reitero, que es un tema, una disciplina en la cual cualquiera que fuere el gobierno, incluso los habitantes del país, tienen que colaborar para que esto funcione de la mejor manera posible. Tenemos que estar totalmente seguros que si nuestra gente no estudia, si la cultura no tiene vigencia, si esto no se aplica como verdaderamente corresponde, el futuro es muy incierto y muy preocupante fundamentalmente. Entonces, adoptemos un criterio, cualquiera fueren los gobiernos y los sectores que participan en el tema educativo, que es de trascendental importancia, de enorme significación, que le demos, como lo dijimos antes, la responsabilidad y lo que significa un pueblo que se eduque, que estudie, que analice los temas. Creo que ese es el desafío. Asumámoslo en plenitud si realmente queremos que nuestra patria y nuestro país vayan hacia un futuro mejor para todos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa con el maestro, el profesor, doctor Gregorio Badeño.